Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Ola Eléctrica. Ya sabéis, este podcast exclusivo para aquellos que nos apoyáis de una forma muchísimo más directa. Así que agradeceros muchísimo ese apoyo. Esperemos que poco a poco se vaya sumando muchísima más gente para que podamos hacer muchas más cosas. Este apoyo, aparte de regalaros estos podcasts especiales dentro de la llamada Ola Eléctrica, nos permite seguir manteniendo de forma gratuita tanto el podcast de los lunes como los Daily News. Así que mil gracias por el apoyo, los que estáis ya dentro, y los que no, pues te animo a que lo hagas. Y vamos ya con el episodio de hoy, porque vamos a hablar de una de las grandes promesas incumplidas de la movilidad moderna, el coche de hidrógeno. Y quiero empezar dejando algo muy claro desde el principio. El hidrógeno no es una mentira. El hidrógeno existe, tiene aplicaciones industriales muy importantes, puede ser clave en determinados sectores difíciles de electrificar y seguramente formará parte del futuro energético. La mentira, o al menos la gran exageración, ha sido otra. Vendernos durante décadas que el hidrógeno iba a ser la gran alternativa al coche eléctrico de baterías para el uso particular. Durante años escuchamos aquello de que el coche eléctrico no sirve porque tarda mucho en cargar. Las baterías pesan demasiado, no hay litio para todos. Lo lógico será repostar hidrógeno en 5 minutos y hacer 700 kilómetros. Sonaba muy bien, sonaba familiar, sonaba cómodo, ¿verdad? Sonaba seguir haciendo lo mismo de siempre, ir a una estación de servicio, llenar un depósito y continuar. Pero la realidad, como casi siempre, ha sido mucho más incómoda. Mientras el coche eléctrico de batería ha avanzado a una velocidad brutal, el coche de hidrógeno en particular se ha quedado atrapado en una especie de promesa permanente. Siempre está a 5 o 10 años vista. Siempre parece que va a despegar en la siguiente generación. Siempre hay una nueva pila de combustible, un nuevo depósito, una nueva hidrogenera, una nueva hoja de ruta, una nueva alianza industrial. Pero las cifras reales siguen siendo ridículas. Para que tengáis un poco de contexto, en 2025 se vendieron en todo el mundo apenas 16.000 coches de hidrógeno, una cifra minúscula si se compara con los millones de coches eléctricos enchufables que ya se venden cada año. La Agencia Internacional de la Energía situaba las ventas mundiales de coches eléctricos por encima de los 17 millones en 2024, con más del 20% de la cuota global, mientras que el coche de hidrógeno particular sigue siendo un producto residual, concentrado en muy pocos mercados y dependiente casi por completo de subvenciones e infraestructura pública. Y aquí está el tema central del episodio de hoy. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo una tecnología que se presentó como limpia, rápida, futurista y casi inevitable ha terminado siendo irrelevante para el coche particular? ¿Quién impulsó ese discurso? ¿Por qué caló tanto? ¿Por qué no ha funcionado? Y sobre todo, ¿dónde sí tiene sentido hablar de hidrógeno sin caer en la propaganda? Porque sí, el hidrógeno tiene muchas ventajas. Hoy vamos a desmontar el rato con calma, no desde el fanatismo, no desde baterías buenas, hidrógeno malo, sino desde la eficiencia, la economía, la infraestructura, la física y la realidad del mercado. Ya sabéis, cómo nos gusta hacerlo en estos podcasts de la Ola Eléctrica. Porque el problema del hidrógeno en el coche particular no es solo que haya pocos modelos, no es solo que haya pocas hidrogeneras, no es solo que el combustible sea caro. El problema es más profundo. Es una cadena energética mucho más compleja que compite contra una alternativa mucho más simple. Y en energía, cuando dos tecnologías hacen lo mismo, lo más simple, lo más eficiente y la más barata es la que suele ganar. Episodio 1. El origen del discurso del hidrógeno. Para entender por qué el hidrógeno llegó a aparecer el futuro del automóvil, hay que viajar varias décadas atrás. La idea del coche de hidrógeno no nació ayer. De hecho, las pilas de combustible son una tecnología antigua. La NASA ya utilizó pilas de combustible en misiones espaciales porque tenían una ventaja muy interesante. Podían generar electricidad a bordo combinando hidrógeno y oxígeno, produciendo agua como subproducto. Era elegante, limpio en el punto de uso y muy atractivo desde un punto de vista tecnológico. A partir de ahí, la industria del automóvil empezó a mirar esta tecnología como una posible salida al gran problema del coche de combustión, las emisiones. En los años 90, especialmente en California, empezó a enderezarse el marco regulatorio contra la contaminación urbana. El programa conocido como CEF, de vehículos de cero emisiones, nació en 1990 y obligaba a los fabricantes a poner en el mercado vehículos sin emisiones directas, incluyendo eléctricos de batería, híbridos enchufables y vehículos de pila de combustible.
Ese punto es importante porque en aquel momento el coche eléctrico de batería tenía limitaciones muy grandes. Las baterías eran caras, pesadas, con poca densidad energética, tiempos de carga largos y autonomías modestas. Para muchos fabricantes tradicionales, el coche eléctrico parecía una amenaza tecnológica incómoda. Cambiaba demasiadas cosas. Cambiaba la cadena de valor, cambiaba el mantenimiento, cambiaba la arquitectura del vehículo, cambiaba el peso de los proveedores, cambiaba incluso el papel de las estaciones de servicio y, sobre todo, podía abrir la puerta a nuevos competidores. En ese contexto, el hidrógeno aparecía como una alternativa muy conveniente. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque permitía presentar un vehículo de cero emisiones, pero sin romper del todo con el modelo mental del coche de combustión. El usuario seguía repostando, las estaciones de servicio seguían teniendo sentido. El fabricante seguía vendiendo un coche técnicamente complejo. El mantenimiento seguía siendo más sofisticado que un eléctrico puro, y la industria energética podía seguir suministrando un combustible. Es decir, el hidrógeno era una tecnología limpia que no obligaba a cambiar tanto el sistema. Y eso explica una parte enorme de su atractivo. El coche eléctrico de batería era disruptivo, el coche de hidrógeno parecía más evolutivo. Uno decía, vas a cargar en casa, vas a depender menos de las gasolineras, el coche tendrá menos piezas móviles y la electricidad puede venir directamente de la red. El otro, el hidrógeno, decía, tranquilo, todo seguirá más o menos igual, solo cambiaremos gasolina por hidrógeno. Y esa promesa era tremendamente poderosa. Episodio 2. La gran promesa política del hidrógeno. El discurso del hidrógeno no fue solo industrial, también fue político. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.